Pues damos gracias al Señor por la bendición de poder estar en esta mañana aquí en su casa de oración. Y yo quiero compartir con ustedes un pasaje de la palabra del Señor que aparece ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, específicamente el versículo 1, pero voy a leer ahí hasta el 4. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 2. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Vamos a orar. Padre, en esta hora te alabamos y te adoramos. Te damos gracias, Señor. Gracias te damos por este día, por la oportunidad de poder estar aquí para ofrecer adoración a ti, por todos los hermanos que han venido en esta mañana, Señor, y así también por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo, que es el que hace la obra en el corazón de las personas, haga su obra buena, grande, en nuestros corazones en la mañana de hoy. Y permite, Padre, que el pueblo aquí reunido pueda ser edificado por ti y algún alma también pueda encontrar a Cristo como su Salvador personal. Yo te lo ruego todo y te lo suplico, humildemente, pidiendo que me ayudes porque sin ti en esta hora nada puedo hacer. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, amados hermanos, hemos titulado este mensaje Octubre 31, ¿día de qué? ¿Perdón? Día de la Reforma. Siempre pensamos en octubre 31. Octubre 31, a algunos cristianos a veces les estorba un poco, sobre todo en este país, en que en el día de octubre 31 las personas celebran una fiesta y hacen sus cosas que nada tiene que ver con los cristianos. El día 31, miércoles, nosotros vamos a tener un programa aquí, pero como yo siempre digo y repito, y usted dígaselo a todo el mundo, la iglesia de Coral Park no celebra Halloween. No celebra Halloween. La persona dice, bueno, pero ustedes celebran. No, nosotros no celebramos Halloween. Nosotros predicamos a Jesucristo en ese día. A muchas personas que entran en este lugar que no conocen a Cristo y queremos decirles que hay una cosa especial, la salvación en Jesucristo. Y qué importante que nosotros lo hagamos. Yo sé que para muchos este día es un poco molesto por las cosas que están envolviéndose en medio de ellos y todo eso es cierto. Nada tiene que ver eso con la vida cristiana y nada tiene que ver con nosotros. Pero a veces olvidamos que el día 31 de octubre ocurrió algo extraordinario en el mundo cristiano, en el mundo religioso. Un hombre llamado Martín Lutero puso en las puertas de su iglesia 95 tesis, no en contra de su iglesia personalmente, en contra de las cosas que estaban pasando en su relación, en su religión. Realmente no fue una rebeldía, sino realmente un llamado a hacer las cosas como enseña la palabra de Dios. Es cierto que nosotros no somos luteranos. Leí algo en estos días preparando un mensaje de un pastor que hablaba acerca de este tema y mencionaba todas las cosas en que nosotros como bautistas no compartimos con la iglesia luterana. No creemos igual que como creía Lutero. Pero no cabe duda que Lutero tuvo algo tan especial que nosotros tenemos hoy. Y fue el encuentro con Dios a través de ese pasaje en el que él encontró que la justificación de los hombres, del pecado de los hombres en este mundo, es a través de la fe. Nosotros lo creemos también. Esa verdad de la justificación. Spurgeon pues citó varias veces a Lutero en relación a esta gran realidad. Y qué importante que nosotros no dejemos pasar una oportunidad como esta para pensar un poco en aquel evento en el cual aquel hombre pues puso aquellas 95 tesis diciendo quizás no más, hay cosas que tienen que cambiar, cosas que no pueden seguir igual. Y qué importante que nosotros pensemos, ¿qué significó para nosotros? Eso fue como una chispa para que el mundo evangélico saliera por todo el mundo. Y aunque si bien es cierto que nosotros como bautistas no derivamos directamente de la reforma de Lutero, sino más bien de la iglesia anglicana de Inglaterra, pero sí es importante que nosotros sepamos que eso dio marcó un momento para el mundo evangélico y la vida cristiana de nuestros tiempos,
en el día de hoy. Hay 4 ideas que yo quiero compartir con ustedes en relación con esta idea. Quizá alguien diga, bueno, y pastor, ¿qué tiene que ver ese pasaje que usó de Hebreos capítulo 2? Dice bien claro ahí, el escritor de Hebreos, dice bien claro que tenemos que tener con más diligencia. Usted sabe lo que es diligencia, cuidado, atención, algo que es importante, algo que no se puede dejar para después, algo que hay que tenerlo bien en cuenta. Cuidemos con más diligencia. Dice, no sea que nos deslicemos. Que nos deslicemos. Qué interesante palabra usa el escritor de Hebreos. Que nosotros nos deslicemos. Muchas veces estamos diciendo, Señor, ayúdame para no caer en tentación, no caer en pecado, no caer en cosas que a ti no te agradan. Ayúdame para no caer. Pero el escritor de Hebreos dice, tengamos cuidado, no nos deslicemos. Deslizarse es un poco diferente a caerse. A veces nosotros nos preocupamos por caernos, pero no nos damos cuenta que mientras tanto que no nos caemos nos estamos deslizando. ¿Qué significa deslizarse? Deslizarse significa resbalarse, pero el resultado final es mal igual. Porque te estás saliendo del verdadero camino, del verdadero sendero. Cuidado que no nos deslicemos, dice el escritor de Hebreos. Y mi punto es este. Y la primera pregunta que yo me hago es esta. ¿Cómo llegó el mundo religioso? No importa el nombre de la iglesia. No importa el nombre de la denominación, esto no es cuestión del nombre de una denominación. ¿Cómo llegó el mundo religioso al punto donde Lutero se lo encontró? Esa es la primera pregunta que yo quiero hacerme en esta mañana. ¿Cómo llegó el mundo hasta allí? ¿Cómo llegó la iglesia hasta allí, hasta el lugar hasta el punto donde Lutero se la encontró? Y cuando nosotros miramos un poquitico acerca de la historia de la iglesia cristiana, nosotros encontramos cosas importantes en nuestra vida. Por eso es importante que usted venga el miércoles al programa de discipulado, porque entre todo el ciclo del programa de discipulado de nuestra iglesia también está un curso precisamente de historia de la iglesia cristiana. Y aunque yo no puedo, hoy mencionar los detalles de la historia por razón de tiempo, qué importante que nosotros pensemos en la iglesia primitiva. Aquella iglesia que en el libro de los Hechos, que vamos a empezar a leer ahora, ¿cómo están los lectores de la Biblia? Los que no se rinden. Pensaron que se me había olvidado. Sí, se me había olvidado, pero me acordé a tiempo. Terminamos Juan, acabamos los 4 evangelios y estamos para empezar el libro de los Hechos. Esa historia de la iglesia cristiana que comienza con el libro de los Hechos, que sigue después en el tiempo de los padres, que fueron aquellos que fueron discípulos de los apóstoles y que llegó hasta nuestros tiempos y sencillamente que ha llegado hasta nuestros tiempos. ¿Cuántas cosas hermosas nos enseña esa historia de una manera extraordinaria? Dice la palabra de Dios que aquella iglesia que el Señor dejó, que los apóstoles tuvieron, tuvo muchas persecuciones. Tuvo persecuciones en Jerusalén en los tiempos de los apóstoles, pero tuvo persecuciones aún después que los apóstoles habían terminado, producto de los emperadores romanos. Se conocen al menos, o se reconocen en la historia al menos 10 emperadores romanos que persiguieron la iglesia. El primero de ellos fue Nerón. Hubo distintas persecuciones, pero grandes y reconocidas. Por lo menos hubo 10, el primero de ellos fue Nerón, el segundo de ellos fue Domiciano. En la persecución de Nerón murió Pedro, murió Pablo. Y qué importante es que nosotros podamos pensar cuántos de ellos, uno de los últimos, el último que se reconoce, Julio, el hereje, Julio, el que se volvió atrás después de Constantino, él trató de volver a poner nuevamente el paganismo atrás, el apóstata, y apostató de la fe en Jesucristo y también persiguió a los cristianos. Pero ¿cómo vivió aquella iglesia en el tiempo en que fue perseguida? Eso es lo primero que yo quisiera que nosotros pensáramos. Y después usted registre y busque un poco más en la historia de la vida de la iglesia cristiana, para que usted vea que hubo 2 cosas que caracterizaron a la iglesia cristiana en todo ese primer tiempo en que la iglesia fue perseguida. No nos gusta ser perseguidos. Claro que no nos gusta ser perseguidos. Pero el resultado de la iglesia perseguida, nosotros encontramos 2 cosas en ella. Número 1, la iglesia perseguida llenó todo el mundo de Jesucristo. Llenó todo el mundo del mensaje de Jesucristo. Por eso cuando un día llegó Constantino al poder, se dio cuenta que en su imperio, dicen algunos historiadores, que Constantino se dio cuenta que en su imperio había más cristianos que no cristianos. Y Constantino dijo, tengo que ganarme a los cristianos porque si me gano a los cristianos me voy a ganar mucha gente. Otros entienden que Constantino se convirtió en realidad, que tuvo una verdadera conversión. Yo no tengo opinión en un sentido u otro, pero sea un caso o sea el otro. Lo cierto es que para el tiempo de Constantino como emperador estaba el imperio romano lleno de cristianos, lleno de cristianos. Habían sido perseguidos, habían sido echados a las fieras. Una de las cosas que nos llamó la atención cuando estuvimos allí en Turquía y estuvimos en el área de Capadocia, y nos llevaron a toda esa área donde hay unas formaciones rocosas características
Y vimos como los cristianos, huyendo de la persecución, buscando un lugar de tranquilidad, se fueron a vivir en aquel lugar. Y en las piedras cavaron cuevas, hicieron sus casas como cuevas en las piedras y allí vivían. Pero eso no bastó, porque todavía pasaban los ejércitos, porque todavía acababan con ellos. Y tuvieron que cavar hacia abajo y hacer ciudades soterradas hacia abajo para esconderse, para escapar, para poder vivir. En una de ellas nosotros entramos al primer salón, así bajando, había todo un salón allí. El guía hablaba de cómo era la temperatura, de cómo ellos hacían, de cómo ellos estaban ahí a veces semanas esperando que los ejércitos pasaran, cómo a veces les tapaban las entradas para que ellos se murieran ahí, cómo tenían varias entradas, cómo tenían que dejar algunos afuera para que les avisaran cuando se habían ido los ejércitos. Eso hicieron los que nos precedieron en la historia cristiana a nosotros en este mundo. Esa es nuestra historia, esa es nuestra raíz. Nosotros entramos al primer nivel, después entramos al segundo nivel, entramos a un tercer lugar. Y dice el guía, todavía quedan para abajo muchos más. En lo último de abajo entraban las mujeres y entraban los niños. Los hombres arriba, con los animales que quedaban para que no se los acaben, no se los destruyeran. Y había una gran piedra allí que cerraba aquel lugar. Alguien la tomó y alguien se hizo el que le iba a empujar y alguien dijo, alguien entró y empujó una piedra y después tuvieron una semana para salir. Porque no había quien abriera la piedra aquella. Y alguien se retrató empujando la piedra y yo dije, empuja. Y alguien dijo que ni se te ocurra. Cuando llegamos al tercer nivel y el guía habló todas aquellas cosas, dice el guía, alguien tiene una pregunta. Y yo dije, yo tengo una. Dice el guía, ¿cuál es su pregunta? Y yo, ¿dónde está la salida? Y todo el mundo salió mandado. Pero cuando yo estaba allí yo pensé algo. Así vivieron los que creyeron en Jesucristo. Así lo hicieron. Esa fue la historia de los primeros cristianos. Eso fue lo que nosotros hoy lo podemos contar, podemos reír. Pero imagínense usted con sus niños metido en un lugar de eso sin saber qué día va a salir, cómo salir, sin saber qué va a pasar una y otra vez. Eso hicieron, eso sufrieron. Pero fueron fieles al Señor y llenaron al mundo del mensaje de Jesucristo. Uno de los lugares donde yo quisiera ir, que no he ido, es poder ir a Roma y estar ahí en el Coliseo Romano. No sé si podré algún día, pero me gustaría ponerme en el centro y mirar al cielo. Y pensar cuántas almas de cristianos salieron de este lugar devorados por la fiera por ser fieles a Jesucristo. Esa es la historia de la iglesia cristiana, la historia de los que nos precedieron, la historia de los que hicieron que el evangelio llegara hasta nosotros. Dicen que este emperador que vino después de Constantino y trató de poner de nuevo el paganismo, no tuvo éxito. No tuvo éxito. ¿Usted sabe por qué? Porque el cristianismo ahí había llenado el corazón de los hombres. Y él no pudo volver atrás con el paganismo, no lo pudo hacer. Sí, amados hermanos, mientras la iglesia cristiana fue perseguida, llenó el mundo del mensaje de Jesucristo. Y la otra cosa característica que hizo es que mantuvo con bastante pureza la doctrina de la palabra del Señor. Con bastante pureza la doctrina de la palabra del Señor. A pesar de que no tenían Biblias como nosotros, a pesar de que no podían tener los medios de conocimiento que nosotros tenemos para conocer más de Dios, ellos se mantuvieron en la pureza del Señor, agarrados del Señor. Pero ¿qué pasó después? Después, cuando ya la iglesia no fue más perseguida, se dedicó entonces a hablar, a pensar, a inventar. Ahí estaban los concilios que primero hicieron, el concilio de Nicea, el concilio de Éfeso y otros concilios más, en los cuales un tema principal reinó en aquellos concilios y fue en torno a la persona de Jesucristo. Algunos empezaron a decir que no, que Jesucristo no había tenido cuerpo, que era como una presentación allí espiritual. Negaban la personalidad de Jesucristo. Otros entonces empezaron a decir que no, que Cristo no había sido todo Dios. Y en uno y en otro tuvieron que resolver el problema. Jesucristo fue todo hombre, Jesucristo fue todo Dios. Pero me llama la atención que siempre las herejías doctrinales han estado enfocadas hacia la persona de Jesucristo. Escúchame bien esto, a Satanás no le importa que tú creas en Dios.
A Satanás no le importa que tú creas en Dios, dice la Biblia, los demonios creen y tiemblan. Lo que le importa a Satanás es que tú no te encuentres con Jesucristo, porque Jesucristo es el único camino que te lleva al Padre, y eso es lo que Satanás no quiere, que tú no te encuentres con Cristo para que tú vayas a un lugar de condenación y no vayas al cielo con Dios. Por eso las herejías más fuertes están enfocadas hacia la persona de Jesucristo. Pero cuando la iglesia ya no fue más perseguida, entonces la iglesia comenzó a dejar entrar herejías dentro de la misma. Una de las primeras herejías que entró, y ahí está en la historia, las herejías cómo entraron una tras otra. Y no fueron todas de un momento, sino que la iglesia se fue deslizando. Y esa es la palabra de hebreo, para que no nos deslicemos. La iglesia se fue deslizando sin que nos diéramos cuenta. Para el tiempo de Constantino ya creían que el bautismo salvaba. Y las personas pensaban que si no se bautizaban no se podían salvar. Por eso cuando Constantino al final de su vida estaba enfermo y se iba a morir, dijeron hay que bautizar al emperador. Porque ¿cómo se va a morir sin bautizarse? Se va a ir al infierno. Y como estaba el emperador tan grave que no lo podían bautizar por inmersión, inventaron un bautismo para el emperador. Y ese fue el bautismo por aspersión. Le llamaron un bautismo clínico. Un bautismo clínico, escúchame bien. No hay nada que el hombre tenga que hacer para ir al cielo. Te lo voy a repetir de nuevo. No hay nada que el hombre tenga que hacer para ir al cielo. Porque todo lo que se necesita hacer para ir al cielo lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros sobre esta tierra. Si el bautismo salvara, por demás murió Jesucristo. Qué importante es que nosotros podamos hacer eso, en comprender esto. Y ellos inventaron ahí aquel bautismo. Y así fue entrando una y otra herejía. Hasta que un día, un hombre llamado Martín Lutero se encontró una iglesia con que hacía tantas cosas que no estaban conformes a la palabra de Dios. Y de nuevo, no importa el nombre de la iglesia, porque Satanás siempre ha hecho lo mismo o ha tratado de hacer lo mismo con la iglesia de Jesucristo. Llámese como se llame. A veces pensamos que es cuestión de denominación y porque una denominación o porque la otra no. Satanás siempre ha luchado igual con la iglesia de Jesucristo y ese es el tema de mi mensaje. Cuando se encontró Martín Lutero, dicen que Martín Lutero nació de una familia pobre. ¿Cómo estaba el mundo? ¿Cómo estaba? ¿Cómo se encontró? ¿Y cómo Martín Lutero encontró de nuevo el camino? La iglesia había perdido el camino. Sí había perdido el camino. Hasta que dice la palabra del Señor, dice la historia de la iglesia cristiana, que a este hombre llamado Martín Lutero, dice que nació de una familia pobre, una familia de personas que trabajaban en cuestiones de minas y demás. El padre de Martín Lutero, no queriendo que su hijo pasara los trabajos que ellos pasaran, dijo, no, este tiene que estudiar, y trató de que estudiara y se preparara. Martín Lutero, un hombre tremendamente inteligente. Y dice que empezó a estudiar, se fue preparando, llegó y que iba a estudiar, estaba listo para empezar a estudiar Derecho, una de las grandes carreras de aquellos tiempos. Y estaba listo para estudiar Derecho, y cuando estaba listo para estudiar Derecho, él realmente entendió que no era Derecho lo que tenía que estudiar. Y se hizo monje. Se hizo monje. Y comenzó entonces a servir a Dios de la manera que él entendía. Y dice que estudió en una escuela religiosa, hizo una licenciatura en teología, después hizo un doctorado en teología, llegó a ser el sacerdote de una parroquia y así también profesor de una universidad. Pero este Martín Lutero no tenía paz en su corazón. Pero este Martín Lutero no tenía satisfacción en su corazón. Tenía un doctorado en teología, pero no tenía seguridad de la salvación. Y como no tenía seguridad de salvación, él sabía que estaba condenado. Él quería hacer cosas para salvar su alma y decía, si este cuerpo es el cuerpo que me empuja al pecado, yo tengo que reprimir el cuerpo y castigar el cuerpo para que el cuerpo salga del pecado. Dice los historiadores que Martín Lutero hacía tantas cosas a su cuerpo para humillarlo por el pecado, que a veces lo recogían desmayado, a punto de morir, porque él quería sanar su alma, y para sanar su alma castigaba su cuerpo. Pero dice la palabra de Dios que un día, dice la historia, que un día los historiadores cuentan diferentes ideas, pero lo cierto es que una misma razón lo llevó a encontrarse con Dios y fue su encuentro con la Biblia. Dicen unos que en una oportunidad, entrando él a una biblioteca, vio y miró ahí entre tantos libros que él había estudiado, encontró una Biblia. Era sacerdote, tenía un doctorado en teología, pero no había leído la Biblia, no se había encontrado con la Biblia. Dicen algunos que tuvo que estudiar los idiomas bíblicos para comenzar a leer la Biblia. Leí en estos días
un historiador que dice que leyó una Biblia, y no sé si lo diría en sentido figurado o en sentido directo, leyó una Biblia que estaba encadenada a un pilar del lugar donde él estaba. Y dice, hojeando y hojeando aquella Biblia, y leyendo aquella Biblia, encontré un pasaje que les voy a leer y transformó su vida. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 17, que Martín Lutero encontró lo siguiente. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Dice que cuando Martín Lutero leyó esto, fue como si tomara un bálsamo a su vida agitada, su vida angustiada, su vida llena de angustia por sus pecados, porque sabía que era pecador, por el peso de su maldad, que no se la podía quitar de arriba, que se la trataba de quitar de arriba haciendo cosas contra su cuerpo. Y dice que tomó como un bálsamo y dijo, el perdón de mi vida no está dado por las cosas que le hagan sufrir a mi cuerpo, está dado por las cosas que el cuerpo de Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario para pagar mis pecados. Y ahora por la fe en Él es que yo puedo tener la justificación de mis pecados. ¿Cómo el ser humano puede ser justificado delante de Dios? Todos somos pecadores, claro que todos somos pecadores. Y Martín Lutero, a pesar de ser un monje y haber vivido una vida tremenda buscando de Dios, sabía que él también era pecador. Y él necesitaba sentir la justificación de sus pecados porque se sentía culpable delante de Dios. Pero qué bendición cuando él se encontró con que la justificación de sus pecados, Jesucristo en la cruz lo había pagado por él, y eso tenía que creerlo y aceptarlo. Dicen los historiadores que le escribió una carta a su madre, y en su carta le contaba cómo había leído este pasaje, y le decía cómo había sido un bálsamo que refrescó su alma y cambió su vida. Cómo Martín Lutero encontró el camino. Martín Lutero encontró el camino, no saliéndose de su iglesia, no saliéndose de su denominación. Martín Lutero encontró el camino leyendo la palabra de Dios. Por eso digo que no es cuestión de una denominación, es cuestión de la relación del hombre con Dios, lejos o cerca de la palabra de Dios. Dice que cambió su vida y desde entonces comenzó a predicar la verdad de la palabra del Señor, la salvación en Jesucristo, la justificación por la fe y por ninguna de las cosas que el hombre pudiera hacer. Había en los tiempos de Lutero un hombre mandado por la dirección de la iglesia de aquellos tiempos que se llamaba Tetzel. Este Tetzel iba de pueblo en pueblo con un tamboril, como se hacía en aquellos tiempos, tocaban los tambores y él leía un panfleto. Y en el panfleto invitaba a las personas que querían ser perdonados. Este Tetzel iba de un lugar a otro invitando a aquellas personas pecadores que querían ser perdonados, que compraran un perdón, que pagaran un perdón. Y él les decía, cuando las monedas suyas caigan en el fondo del arca, sus pecados serán borrados en el cielo. Y eso es una terrible mentira. Dice la Biblia, dice la historia, que Martín Lutero dijo, voy a romper el tambor de Tetzel. Y no lo iba a romper con un golpe ni con un palo. Lo iba a romper con la verdad de la palabra de Dios. Y dice que salió de pueblo en pueblo predicando la justificación por la gracia y no por el miserable y mugriento dinero. Porque los hombres no son perdonados por el dinero que den. Los hombres son perdonados por la sangre que Jesucristo dio en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados. Dice que lo hizo y salió a predicar. Como cuando la institución a la que servía les enteró, lo llamó. Y él tenía que ir a un lugar a rendir cuenta, Worm, lo que se conoce como la dieta de Worm. Y los que lo amaban y le querían, le dijeron, Martín, no vayas. De allí vas a salir a la hoguera, te van a quemar. Esa era la historia de sus tiempos. Si no crees como Dios, te quemo, porque yo tengo el poder. Ese fue el mismo mensaje de Mahoma. Cree o muere. Cree en el Islam o muere. Un mensaje de muerte, cuando la palabra de Dios lo que trae es un mensaje de vida y de perdón y de vida eterna en Cristo Jesús. Muchos le dijeron, Martín, no vayas, te van a quemar, vas a morir.
Y él dijo, yo voy a ir de todas formas. Y dice que mientras iba para Worms, fue de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, predicando y enseñando a la gente que lo que Tetzel decía era mentira. El perdón de los pecados es por la fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Llegó a Worms, testificó y por la gracia de Dios un hombre poderoso lo sacó y lo escondió en su castillo. Hasta que muchas cosas en la historia pasaron. Amados hermanos, qué triste cómo llegó una institución religiosa. La iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo, la iglesia de los apóstoles. ¿Cómo llegó a donde llegó? ¿Cómo llegó a aquel lugar? ¿Cómo se puso? Capaz de quemar vivo a un hombre porque creyera diferente a él. Lo mismo que habían sufrido, ellos lo hicieron después sufrir. Pero la pregunta es, ¿cómo llegaron allí? Llegaron allí porque se alejaron del libro. Llegaron allí porque se estudiaron muchos otros libros, muchas otras cosas, pero se alejaron de la palabra de Dios y dejaron de vivirla. Así llegaron allí. Como este hombre, Martín Lutero, se encontró con el camino, no se pegó a la palabra de Dios. ¿Y qué hizo? Tomó una decisión que le podía costar la vida. La decisión de poner en las mismas puertas de su iglesia lo que él entendía que estaba mal, conforme a la palabra de Dios. Pero yo tengo dos preguntas más que hacerme en esta mañana. La primera, ¿cómo es que la iglesia de hoy está perdiendo el camino? ¿Cómo es? Porque todo lo que he hablado hasta aquí es historia. Historia que conocemos más o menos, pero ahí está escrita en el mundo entero. Pero el punto está, ¿cómo es que la iglesia de hoy está perdiendo el camino? Porque no te para usted duda, la iglesia cristiana de hoy está perdiendo el camino. La Biblia habla y la Biblia dice claramente de que en los últimos tiempos iba a haber una apostasía. ¿Qué cosa es apostasía? Volver la espalda a la verdad. ¿Y dónde va a estar la apostasía? En denominaciones y religiones que se han apartado del Señor. No, la apostasía va a estar entre el pueblo fiel de Dios. De los que están en la verdad de Dios, ahí va a estar la apostasía de los últimos tiempos. Búsquela ahí, que ahí es donde está. Cuando nosotros miramos la iglesia de hoy, cuando nosotros miramos el mundo religioso de hoy, cuando nosotros miramos el mundo cristiano de hoy, nosotros vemos que el mundo cristiano hoy se está degradando, se está deslizando sin que nos demos cuenta. El problema es que el deslizarse puede ocurrir sin que nos demos cuenta. Pero Jesucristo, que es tan bueno y tan sabio, nos lo dijo bien claro: velad y orad, velen, vigilen. Y la Biblia dice, tengan cuidado, sean diligentes para que no se deslicen. Y nosotros como cristianos hoy tenemos que tener cuidado, porque tu vida cristiana se puede deslizar. Aceptaste a Cristo como tu Salvador personal un día, y hoy ¿cómo estás viviendo? Me decía un hermano puertorriqueño, me decía, Puerto Rico es posiblemente uno de los países que más se ha evangelizado. No hay un puertorriqueño que no sepa que Jesucristo es el Salvador del mundo. Y yo le dije, ¿qué le pasa? Me dijo, lo que le pasa a Puerto Rico es que Puerto Rico es como el hijo pródigo. Volvió a la espalda y se alejó del Señor. Pero no solamente es Puerto Rico, es Miami, es Orlando y es el mundo entero. La iglesia de hoy está volviendo la espalda a la verdad sana de la palabra del Señor. ¿Cómo lo está haciendo? Lo está haciendo dejando que el mundo influya dentro de ella. Lo está haciendo dejando que el mundo se meta dentro de ella. El secularismo que nos rodea, el humanismo que nos rodea, está impactando a nuestra iglesia. El pragmatismo que nos rodea. Esto no funciona, bótalo, quítalo. Eso está viejo, obsoleto, hay que cambiarlo. Todo hay que cambiarlo. Tengamos cuidado, porque la palabra del Señor nos dice, ¿por qué no volver a las sendas antiguas? Las sendas antiguas son las sendas que están en la palabra de Dios. ¿Qué estoy queriendo decir? Nos vamos a tener que vestir como Pablo y como Pedro. Vamos a cantar los signos que ellos cantaban. Ni sabemos cómo eran los signos que ellos cantaban. Ni lo sabemos. Ni tenemos que vestirnos como ellos. No es eso lo que dice la Biblia. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que nosotros tenemos que volvernos a la verdad, a la palabra del Señor. Y dejar de querer hacer lo que el mundo está haciendo. Estamos metiendo el mundo en la iglesia. Queremos modelar la iglesia como se modela el mundo, para que cuando el mundo vea, no venga a la iglesia, no vea diferencia, se sienta cómodo en la iglesia, oye lo mismo que oye en la calle, escucha y hace lo mismo que hace en la calle, viven como viven en la calle y se sienten cómodos en la iglesia y se quedan en la iglesia.
Pero dejar personas en la iglesia no significa que van a ser personas que van a estar en el reino de los cielos. Porque si no has sido justificado por la sangre de Jesucristo, podrás pasar toda tu vida en una iglesia, pero no pondrás un pie en el reino de los cielos. Y la tarea de la iglesia cristiana no es llenar templos con personas sentadas en los bancos, sino llenar el reino de los cielos de las personas que están en el mundo y no tienen a Jesucristo. Esa es la labor de la iglesia. Claro que a todo pastor nos gusta que el templo esté lleno. Lo he dicho muchas veces. Le he pedido perdón a Dios. Le he pedido perdón a Dios porque cuando los bancos están vacíos me siento mal. No puedo evitarlo. Y le he dicho, Señor, perdóname si no está bien. Perdóname. Pero la labor que el Señor nos ha puesto en esta tierra es buscar personas en la calle para que sean justificadas por la sangre de Jesucristo y sus nombres sean escritos en el libro de la vida. Nosotros podemos llenar un templo 5 veces si queremos. Este templo lo podemos llenar 5 veces en el día domingo si queremos. Hay cosas que yo sé hacer que si las hacemos vamos a llenar este templo 5 veces si queremos. Un pastor en una oportunidad, en un lugar donde yo estaba, dijo, quiero que vengan a mi iglesia, voy a dar una conferencia para que vean cómo su iglesia puede crecer. Y dijo, nuestra iglesia tiene 400 jóvenes todos los miércoles en la noche. Y yo dije, que bueno, yo quisiera tener también, yo quisiera tener 200, vaya. Y después dijo, el domingo tenemos una asistencia de 150 personas. Y yo dije, un momento, ¿dónde están los otros 350 jóvenes? ¿O los otros 200 jóvenes? No, esa conferencia no me interesa a mí. Yo quiero aprender una conferencia donde yo pueda ganar a este mundo para Jesucristo y que sus nombres sean escritos en el libro de la vida. Pero desgraciadamente nos estamos deslizando. Nos estamos deslizando. No somos buenos porque seamos bautistas. Somos buenos si nos pegamos a la palabra de Dios y encontramos el camino que Lutero encontró en su palabra. Sí, amados hermanos, la iglesia de hoy está perdiendo el camino, queriendo parecerse al mundo para hacerse un nombre en esta tierra. Cuando nosotros lo que tenemos es que estar en esta tierra para glorificar el nombre de Jesucristo. ¿Cuál es la solución? La misma que tuvo Lutero. No hay otra. Volver a la palabra. Volver a la palabra de Dios. Aquí está la solución. Volvernos a vivirla. Volvernos a estudiarla. Volvernos a conocerla. Y volvernos a vivirla. Porque cuando nosotros la vivamos, nosotros vamos a tener la seguridad de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y que nosotros vamos a llevar a este mundo para conocer al Señor. Ahí está la solución. Esa es la solución, iglesia. Esa es la solución de siempre, esa fue la solución de Lutero y sigue siendo nuestra solución hoy. La historia es hermosa, pero es importante que nosotros pensemos hoy qué nos está pasando, en qué nos deslizamos del Señor. Los cristianos comienzan fuerte y pronto se van diluyendo. Decía un pastor una vez una expresión simpática y él decía, a veces somos cristianos Coca-Cola. ¿Sabe lo que es un cristiano Coca-Cola? Cuando usted compra la botella de Coca-Cola nueva en el market, la Coca-Cola, la botella está dura, fuerte. Usted le da y está dura. Pero cuando usted la abre y le empieza a sacar y le empieza a batuquear, la Coca-Cola se ablanda. Y los cristianos nos pasa igual. Aceptamos a Cristo y estamos fuertes, pero cuando el mundo nos empieza a batuquear, nos empezamos a aflojar. El miércoles vamos a estar en el día 31. Y aunque el mundo va a estar celebrando lo que no nos interesa, qué bueno que nosotros podamos pensar en aquella reforma que hizo un hombre volverse al buen camino de la palabra de Dios. Por eso yo tengo 2 preguntas que hacer en esta mañana. ¿Habrá alguna persona en este lugar que no está seguro que su nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Habrá alguna persona en este lugar que ha estado practicando una religión todo el tiempo, que sea la que sea, el nombre que sea, aunque sea bautista, no importa? ¿Habrá alguna persona en este lugar que ha estado practicando una religión, pero no está seguro que su nombre está escrito en el libro de la vida? Si usted no está seguro que sus pecados han sido justificados, si usted no ha encontrado la justificación de Jesucristo, porque usted ha estado confiando en lo que sea, pero no en Cristo como su único Salvador, yo quiero invitarlo en este día, para que en este día usted haga como Lutero. Y para que en este día usted deje de confiar en lo que usted está confiando hasta hoy y usted comience a confiar únicamente en Jesucristo
para que su nombre esté escrito en el libro de la vida y usted pueda tener la paz de que sus pecados están perdonados por Dios. No es nada que usted pueda hacer. El perdón está en lo que Cristo hizo por nosotros. Y por eso yo quiero preguntar, sin que nadie mire a nadie, sin que a nadie le importe a nadie, mírate tú y Dios. ¿Quieres estar seguro de que tu vida nombre está escrito en el libro de la vida? Dile hoy al Señor, perdona mis pecados. Yo creo en Cristo como mi Salvador. Yo creo lo que Cristo hizo en la cruz por mis pecados y yo lo acepto como mi Salvador. Qué bueno cuando una persona acepta a Cristo como Salvador. Conozco muchas personas que creen en Dios hace años. Toda su vida han creído en Dios. Toda su familia han creído en Dios. Y les pregunto, ¿le has dicho alguna vez a Jesucristo, gracias porque pagaste mis pecados? ¿Le has dicho alguna vez a Jesucristo, yo te acepto como Salvador? Y me dicen, nunca. Yo le digo, tienes que decírselo hoy. Yo te estoy diciendo, tienes que decírselo hoy, no lo dejes más. Haz un alto y toma una decisión y dile, Señor, perdona mis pecados, yo te acepto como Salvador. Lo hago en este día. ¿Quieres hacerlo? Yo te invito a que alces tu mano. Yo no sé lo que hay en tu corazón, por eso invito a que lo hagan señalándolo con su mano, porque alguien va a orar por usted. Yo quiero orar por usted. Habrá alguien que nunca le ha dicho, Señor, perdona mis pecados, yo te acepto como Salvador. ¿Habrá alguien que quiera hacerlo hoy? Si todos los que estamos aquí lo hemos hecho, yo tengo una segunda pregunta. Qué importante es que miremos nuestra vida cristiana. No sea que nos deslicemos. Nos deslicemos poco a poco. Nos deslicemos de nuestra consagración. Nos deslicemos de nuestra santidad. Nos deslicemos de nuestro tiempo de oración. Nos deslicemos de las cosas que nosotros debemos de vivir como cristianos. Qué importante es que le digamos al Señor, Señor, hoy voy a ser como Lutero. Voy a plantar en las puertas de mi corazón 95 tesis, o 15 tesis, o 10 tesis, o 150 tesis, para ser un mejor hijo tuyo, para volver atrás, para volver al camino, para ser como tú quieres que yo sea. Si quieres decirle eso al Señor, como yo se lo estoy diciendo en esta hora, ponte de pie y vayamos en oración al Señor. Señor y Padre Celestial, en esta hora te alabamos y te adoramos. Gracias, Señor. Gracias por aquellos cristianos que tuvieron que vivir en las catacumbas. Gracias por su fidelidad. Gracias por aquellos cristianos que tuvieron que meter su familia allí donde nosotros estuvimos. Gracias porque ellos sufrieron. Pero fueron fieles. Tan fieles que la fe que un día tuvieron llegó hasta mi casa. Llegó hasta mi familia. Y hoy yo puedo tener la salvación. Gracias porque no te negaron. Gracias porque sufrieron por ti. Permite, Padre, que nosotros no olvidemos la historia de la que salimos. Permite, Padre, que nosotros no olvidemos a los que sufrieron. Permite, Padre, que nosotros podamos estar dispuestos para hacer como ellos hicieron. En el mundo que nos ha tocado vivir y de la manera que nos ha tocado vivir. Permite que esta tu iglesia sea fiel a ti. Exalte tu nombre y vuelva al camino de la verdad.
Y aunque muchos en nuestros días se alejen y se aparten y se deslicen, estos tus hijos y esta tu iglesia permanezca fiel hasta el final. Yo te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.